Con Julio Schilling vamos a estar hablando, queridos amigos oyentes, de, bueno, algunas cifras eh, dramáticas de la dictadura castrocomunista, por ejemplo. La dictadura castrista cerró, castrocomunista cubana, cerró con 955 presos políticos. Una vergüenza que haya casi 1000 presos políticos en este momento en Cuba. Vamos a estar hablando además sobre su visión de lo que viene básicamente para este próximo año en Cuba. Y por supuesto vamos a atender sus llamadas, queridos amigos oyentes. Este y otros temas vamos a estar conversándolos con Julio Schilling al regreso, así que no se separen de la señal de Radio Mambí, que ya volvemos. Bueno, quería escuchar a nuestro buen amigo, el analista político, historiador, escritor, además un gran articulista. Lo pueden leer en el American, allí escribe Julio Schilling. Y bueno, es una de esas personas que conocen y lleva el pulso no solamente de la historia de Cuba, sino del día a día. Él publicó un artículo muy bueno en el American que se titula Cuba 2022 hacia el debilitamiento del régimen. Es el titular, el título de su trabajo, pero en el subtítulo Julio Schilling escribe: una solución militar para la liberación de Cuba no debe ser rechazada bajo ninguna circunstancia. Bienvenido, Julio Schilling, qué bueno tenerte en el programa. Muy buenas tardes y muchas felicidades para ti, Julio. Muchas felicidades, querida Lourdes, para ti en el nuevo año, para tu familia, para todo el gran equipo de Radio Mambí y, por supuesto, para esa audiencia vasta que tiene este programa. Te agradezco muchísimo, lo propio para ti y para tu familia. Julio, yo le decía antes del corte a los oyentes, la cifra vergonzosa de la dictadura, del cártel de La Habana, de la tiranía castrocomunista cubana, que ya son 63 años y contando, que son casi 1000 presos políticos mientras tú y yo estamos hablando, que sepamos, ¿no? 955 presos políticos, 955 personas fueron añadidas a ese sistema, como tú bien describes en tu artículo, de presiones políticas comunistas cubanas. Sufren de los 842 que aún sufren cautiverio, más de 700 son del levantamiento cubano del 11 de julio y de la marcha por el cambio cívico del 15 de noviembre. Dos hechos principalmente, el del 11 de julio, que sin duda lo hemos hablado aquí, creo que estamos en la misma página, significan un antes y un después de lo que es la historia contemporánea de Cuba. ¿Tú cómo ves este 2022? Mucho depende, o sea, primero, el caso cubano es realmente una paradoja comparado con el resto de América Latina, porque por un lado estamos viendo democracias funcionales, pues equivocadamente abrir las puertas a regímenes totalitarios en preparación, que lo hemos visto en Perú, en Chile, en Honduras. Y en el caso cubano, el pueblo de Cuba, que supuestamente es el modelo emblemático del socialismo continental, es el centro de mando, es quien, tras la caída del comunismo soviético, reformuló la estrategia para llegar al poder por la vía democrática y después perpetuarse, con Venezuela siendo su primera colonia, el primer experimento de hecho, que ahora incluye Nicaragua, Bolivia, Ecuador, gracias a Dios, igual que Brasil, pudieron zafar, pero vemos cómo, por razones que en parte tiene que ver con el subtítulo del artículo, porque tanto Ecuador como Brasil, las Fuerzas Armadas no fueron penetradas por el oficialismo socialista. Es más, en el caso de Ecuador, directamente le dijeron a Correa: no vayas muy lejos porque te sacamos del poder. Entonces, pues Correa se vio limitado. Y en el caso de Brasil, el actual mandatario, Jair Bolsonaro, era parte de la inteligencia militar y entendía muy bien desde dónde venía Lula y el papel que el comunismo cubano tenía en eso. Entonces, aquí la gran paradoja es que Cuba comunista, pues el pueblo precisamente sin
ninguna preparación de organización, sin ningún llamado del exterior. Simplemente se cansó, salió a la calle para exigir su libertad, facilitada sin duda por la tecnología, que es algo que el régimen tolera por la gran necesidad de que le entren divisas. Pero el pueblo de Cuba está decidido a tener un cambio de sistema. No estamos hablando que están pidiendo simplemente meros mejoramientos económicos. Y esto es muy importante, Lourdes, porque estamos viendo actores en Cuba involucrados en el proceso de liberación que normalmente no se metían en la política. Jóvenes que nacieron, crecieron con adoctrinamiento comunista y sin embargo, precisamente, ya no está la lucha para formalizar sus vidas fuera del país en la nación cubana exiliada, sino precisamente trabajar para el cambio dentro, el cambio permanente y sistémico dentro de la isla. Entonces el régimen eso lo tiene muy claro y precisamente por eso estamos viendo estas sentencias draconianas. O sea, que primero hay que entender que Cuba comunista, por su condición de tener un código penal que en efecto convierte el crimen antes que el crimen se comete, la cuestión de los predelictivos, tiene una población de cerca de 13.000 presos. Quiere decir que hay muchos presos en Cuba, que en un país con un gobierno civilizado, con un Estado de Derecho, ni remotamente estarían cerca de una cárcel. Sin embargo, en Cuba están presos. Entonces, o sea que el número es mucho más grande, pero el 11 de julio, pues naturalmente trajo al panorama personas que históricamente no habían tenido no solo ningún problema de enfrentar al régimen, sino que no pertenecían a organizaciones de oposición ni de disidencia. Entonces, de todos estos números que estamos hablando, 132 de ellos están enfrentando o han sido procesados por cargos de sedición. El cargo de sedición puede oscilar de 10 años para arriba, puede llegar a 30 años, puede llegar hasta cadena perpetua si le da la gana, y en un día que amanecen mal, hasta fusilamiento. Eso no está descartado. Entonces, realmente eso es lo que estamos viendo de personas, en su gran mayoría jóvenes, aunque hay personas como Félix Navarro, de 68 años, un gran oyente de tu programa, Lourdes, que está junto a su hija enfrentando, bueno, Félix está de hecho preso, sí, y enfrentando una condena bien larga, un hombre de 68 años con problemas de salud. Sí. El régimen lo hace porque... Tienen miedo, ¿verdad? Pareciera que el miedo cambió de acera. O sea, evidentemente estamos hablando de una población desarmada, empobrecida, hambrienta, enferma, Julio, porque es la realidad, ¿no? El pueblo cubano tiene lamentablemente esas condiciones, esas características, pero también yo creo que el 11 de julio demostró, o sea, hubo ahí como un cambio, ¿no? Del miedo, de hacia dónde fue el miedo. Y esta represión y estas amenazas del régimen también en estos días diciendo de que van a armar a los organismos de represión para enfrentar cualquier posibilidad de protesta. Y adicionalmente, estos encarcelamientos por sedición que tú estás explicando, uno diría, bueno, ¿por qué son tan duros ante esta situación que se ha presentado? Explícame tú por qué tú crees que son tan duros. ¿Es una cuestión de miedo? Es porque el terrorismo de Estado tiene un gran patrón de ayudar a domesticar la población. Una de las primeras cosas que hizo Lenin fue poner los muertos, exhibir los muertos públicamente, de colgarlos y tenerlos guindando. Es más, se le acercaron y dijeron a Lenin, mira, esto tal vez no es lo que más conviene. Y él dar esta escena, él dijo, no, sí, es importante que eso esté ahí para que entonces, pues precisamente llevar el mensaje de que nosotros estamos serios cuando decimos las cosas. Fidel Castro hizo exactamente lo mismo al llegar al poder, empezar los fusilamientos, los televisaban, o sea que todo esto no se estaba haciendo en la oscuridad de la noche, sino precisamente para que se viera
porque entendían, como bien lo entendió Vladimir Lenin, y lo practicó, que el terror pues tiene Domina. exactamente, exacto. Y eso es lo que estamos hablando ahora, eso es lo que estamos hablando ahora, y esa es la intención del régimen castrista, por un lado. Yo creo que también tienen otra intención, y eso es de llenar las cárceles cubanas aún más de lo que están, para buscar mercancías para canjear con el gobierno de los Estados Unidos. Recordemos que no es ningún secreto que dentro de la administración del presidente Biden-Harris hay personas que trabajaron en el gobierno del expresidente Barack Obama en cuanto a preparar el acercamiento. Sin lugar a duda, pues hay una presión para mantener el status quo. Antes no quieren perder muchos estados que temen que perderían. Está el senador demócrata Bob Menéndez, que es un fiel creyente en la causa de Cuba, en la libertad de Cuba y en castigar al régimen castrista, pero no es menos cierto que sí hay personas dentro de la administración que formaron el equipo de arquitectos que formularon el acercamiento con el castrismo, el infame pacto Castro-Obama, y entonces pues que mantienen una influencia. Yo creo que eso es parte de la esperanza del castrocomunismo también, de poder en algún momento pues canjear por los presos un mejor trato. Pero un mejor trato quiere decir que se les permita seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad y que le den las dádivas económicas, como facilitación a crédito del contribuyente norteamericano, y relaciones económicas de las cuales ellos se beneficien y que tengan acceso de nuevo a términos de financiación favorables a ellos, cosas que nunca piensan pagar, pero no importa. Eso es la idea. Julio, estamos conversando con el historiador, escritor, además analista político, Julio Schilling, un conocedor profundo de la realidad de Cuba. Cuando tú dices que para Cuba se debe observar una solución militar, o como titulas en tu trabajo, una solución militar para la liberación de Cuba, no debe ser rechazada bajo ninguna circunstancia. ¿A qué tú te refieres exactamente? ¿Y una solución militar para libertar a Cuba por parte de quién? ¿De adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? De ambos lados. Uh-huh. Y es muy, muy importante tu aguda observación de lo que quiero decir, porque es tal cual. O sea que eso va en las dos direcciones. Tanto dentro de la estructura del poder, el derecho de rebelión, la revolución de Palacio, o sea, sería una forma de expurgar sus pecados, a tomar un paso patriótico y ponerle fin a este sistema esclavizador, pero también, por supuesto, a los países, las democracias del mundo, porque la realidad, mi querida Lourdes, es esta. Mira, a ver, ¿qué ejemplo queremos usar? ¿Los Estados Unidos? Vamos a usar los Estados Unidos. Sin la ayuda militar de Francia, quien pagó el 90% de las armas que utilizó el ejército de Washington, los Estados Unidos no se hubieran podido liberar de Gran Bretaña. Sin la ayuda militar de soldados franceses, de cañones franceses disparándole a británicos, no hubieran podido alcanzar la libertad bajo ningún concepto. Eso es una realidad. Si miramos y queremos ver todas las repúblicas que se liberaron en América Latina, bueno, factores internacionales tuvieron que ver muchísimo con lo que estaba ocurriendo en Europa, con la Francia de Napoleón y España, y lo que se desencadenó los movimientos de independencia y liberación en América Latina. Queremos hablar de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda. O sea, los ejemplos abundan donde la solidaridad democrática
donde países libres van al rescate de países cautivos, entendiendo de que el principio de hermandad y la ética democrática les obliga a dar ese paso, porque a la misma vez están luchando para preservar sus propias sociedades libres. Eso no se puede perder. Si se pretende que todo se puede negociar sobre una mesa sentados, es no entender la naturaleza del enemigo. Yo creo que Chamberlain, por ejemplo, cometió ese error con Adolfo Hitler. Él tenía las mejores intenciones. Neville Chamberlain era una persona muy decente, muy bien intencionada, y pensó que podía evitar millones de muertes si le daba una concesión a Alemania nazi. Bueno, de nada sirvió. Y así se mueve la historia, que podemos examinar todo lo que querramos. El Corea del Norte invadió Corea del Sur cuando un oficial del gobierno norteamericano dejó saber en una conferencia de prensa de que los Estados Unidos no iban a intervenir en los asuntos de Corea. Bueno, meses después, a los pocos meses, ya Corea del Norte invadió, porque ese fue el mensaje que recibieron. No van a hacer nada, para allá vamos. Entonces, por favor, si se está serio en cuestiones de querer y no ayudar como mendigo, Cuba comunista es un gran responsable de la droga que entra a los Estados Unidos. El hecho de que estén utilizando la colonia venezolana para eso no quiere decir que Cuba comunista no tiene un papel directo en eso. Con eso solo basta para que los Estados Unidos... Julio, pero en 63 años se han presentado situaciones que de verdad podrían ser consideradas peligrosas, incluso para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y no ha sucedido absolutamente nada. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falla para que se dé esa situación que tú planteas? Bueno, primero, en el terreno de la inteligencia y la desinformación, el castrocomunismo, la cuarta potencia en el mundo en algunos momentos de su historia en cuanto a infiltrar los mecanismos, las instituciones democráticas para influenciar la política, ha tenido un precio. O sea, y no podemos remontar desde que la embajada estadounidense en Cuba ocultaba y desdibujaba la realidad de las conexiones de Fidel Castro con el comunismo internacional cuando estaban combatiendo la Sierra Maestra. Vamos a empezar por ahí, que los reportes que le estaban entregando a la administración de Eisenhower eran falsos. Y podemos seguir cómo a través de los años la penetración en el gobierno del propio John F. Kennedy, que después que tienen articulado un plan meticuloso y con seguridad de ser exitoso, a último momento cambian. ¿Por qué? Porque hubieron un par de individuos que estaban presentando un cuadro que no era cierto, pero lo hicieron para que el presidente Kennedy actuara como actuó, que le dio la espalda a la libertad de Cuba. Entonces, eso es el trabajo de la inteligencia castrista. Y podemos seguir. Ana Belén Monte, que nosotros hemos hablado, la persona clave que en efecto presentaba cuadros falsos de la realidad del castrocomunismo, y los Estados Unidos y su inteligencia se basaba en lo que ella estaba pintando, por no decir todos los activos de la inteligencia norteamericana que cayeron gracias a la traición de ella. Entonces, eso es una de las razones por la cual el castrocomunismo se ha logrado mantener en el poder. Fíjate que uno de los defectos de las democracias, Lourdes, es que como tienen que estarse postulando constantemente para elecciones, ningún presidente o primer ministro pues, quiere, tal vez en su reloj, tener una guerra popular, y muchas veces toman medidas pensando a corto plazo en vez de mirar a la distancia. Estamos conversando con Julio Schilling, 4:47. Julio, leyendo tu artículo, se los recomiendo, queridos amigos oyentes, entran en elamerican.com y buscan el artículo de Julio Schilling, Cuba 2022, hacia el debilitamiento del régimen.
tú abres tu artículo con algo bien curioso que lo mencionabas hace unos minutos también, ¿no? Que mientras estamos viendo, por ejemplo, las elecciones en Chile, donde gana la izquierda, este sujeto Boric, y estamos viendo una repunte también de afectos a la izquierda en un país como Colombia, ya considerada la joya de la corona para la izquierda hambrienta aquí en el continente americano, tratando de hacerse con Colombia a partir de mayo, lo que además, Julio, con lo que eso significa, ¿no? Para las rutas del narcotráfico y para muchísimas cosas más. Yo a veces pienso que quizás en Estados Unidos, no sé, no miden ese tipo de variables, ¿no? Lo que significaría algo así para la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero bueno, tú mencionas que por un lado va América Latina como con ese giro a la izquierda nuevamente, y por el otro lado vemos que Cuba lo que quiere es salir de la tiranía, ¿no? Mientras que en Chile y en Colombia están movilizándose esa izquierda, y en el Perú, como lo vimos con este señor, sobre todo con su mentor, ¿no? Del presidente en Perú, vemos cómo los cubanos son los que están en las calles diciendo, pidiendo libertad desde el 11 de julio. ¿Cómo se puede entender este fenómeno? ¿Qué pasa en América Latina? Que no quieren ver la realidad cubana, Julio. Mira, Lourdes, podemos añadir a esa ecuación, por ejemplo, las manifestaciones multitudinarias que hubo en Venezuela hace pocos años atrás y en Nicaragua, y que fueron brutalmente aplastadas ambas. O sea, entonces, quiere decir que los países que están ejercitando el socialismo, el pueblo, pues se arriesga a todo para no tener. Ocurre en democracias que hay ese atractivo. Bueno, yo creo que esto es un defecto, por un lado, humano, o sea, escuchar las sirenas de nociones que en lo abstracto podrían lucir atractivos, pero en la práctica resultan nefastos. Y segundo, que los amantes de la libertad, la derecha, si se le quiere dar un nombre, pero bueno, esencialmente los demócratas se saben vender muy poco. En otras palabras, enfocan típicamente en lo económico, como si lo económico es lo que decide todo, el sistema de la economía, y tratan de mirar todo en números tangibles, cuando la realidad es que la batalla ideológica nunca se puede dejar de dar, y cualquier noción económica que se aparta de un sistema moral a la larga quiebra. Podemos ver, por ejemplo, el daño a la libertad que ha hecho la apertura con China comunista, porque ha dicho, bueno, no son tan malos, podemos negociar con ellos, sabemos que cometen crímenes de lesa humanidad, genocidio, y así todo, pues hemos visto cómo las empresas más grandes, los políticos más respetables, de pronto se están abrazando y aceptan este tipo de conducta. Entonces, los demócratas realmente han desear. Pero la solución para esto, Lourdes, ya se ha tenido y se tuvo cuando cae el fascismo europeo en la Segunda Guerra Mundial. Y eso es tener leyes antisistema para que no puedan competir en elecciones. ¿Por qué se va a tratar al nazismo diferente que el comunismo? ¿Verdad? Porque al fin y al cabo son primos hermanos que vienen de la rama socialista. ¿Por qué es que Evo Morales y su partido, cuando Bolivia fue liberado? Eso es lo que había que hacer. Entonces, el pensar que la democracia quiere decir que todos podemos participar es equivalente a decir que tú esta noche vas a invitar a todo el mundo a tu casa, incluyendo a asesinos en masa, que después entonces, a la corta o a la larga, van a terminar descuartizando a todo el mundo en la casa. Entonces, por favor, la democracia es otra cosa. Son una serie de reglas que quien no está dispuesto a seriamente respetarlas no puede participar en ellas. ¿Cuánto tú le das a este régimen, Julio? Me quedan unos minutos, 4:52 minutos. Me escriben oyentes y me dicen que la situación muy difícil de los familiares, los precios, el tema del COVID, o sea, agravándose la situación en Cuba. Sin embargo, también hay otros factores. Estamos viendo un incremento de vuelos hacia Cuba, estamos viendo, debes haber visto, Julio,
los vuelos llenos durante el mes de diciembre también para viajar a Cuba. ¿Cómo desde el exilio se puede colaborar con el fin de un régimen criminal como este, donde ahorcarlo financieramente sería una de las maneras, ¿no?, de colaborar para salir de esta pesadilla, en definitiva, ya por siempre? Mira, podemos mirar y sin lugar a duda, privarla de recursos al régimen castrocomunismo es fundamental porque hay un enorme costo. La represión cuesta, el terrorismo de Estado cuesta, el espionaje en masa cuesta. Yo creo que eso, privar de fondos a un régimen represivo es fundamental. Pero tienen muchos que los ayudan, ¿ah? Porque también los Tiene cubanos mucho que dicen, los bueno, sacrificamos nosotros ir a ver a nuestras familias, a mandarle cualquier cosa, pero por el otro lado tienes países como Venezuela, como China, como India, como España. Ahora mismo el régimen español, el gobierno, perdón, español sigue haciendo ese todo tipo de negocios e inversiones y ayudas además. Sin lugar a duda, y eso es lo que realmente es el trabajo de la nación cubana exiliada, así como los cubanos dentro, y que realmente cualquier persona que ama la libertad es hacer, o sea, elevar la concienciación de la inmoralidad de comerciar y de facilitar recursos a un régimen como el castrista. Eso es parte de lo que ellos apostaron. El régimen castrista apostó cuando intentó colonizar a la nación cubana fuera de su territorio. Pensaban que, bueno, como ellos controlaban quién entraba y quién salía, que iban a salir y que iban a estar domesticados aún en el exterior, y descubrieron que no, y eso lo vimos todas las protestas acá a través de los Estados Unidos y todo el mundo, donde básicamente habían personas que habían llegado hace semanas de Cuba y estaban claramente interesados en promover cambios sistémicos. O sea, que esto es una batalla para perder el castrocomunismo y ganar el pueblo de Cuba. Ahora, en cuanto al tiempo, mucho tiene que ver, por ejemplo, lo que hagan los Estados Unidos. Si los Estados Unidos no le extiende la ayuda que el castrocomunismo necesita para mantenerse en el poder, si no hay esa aceptación, como en el caso chino, si no se logran que Cuba se convierta en una China tropical, ese es el único resorte que le queda, porque en China, en efecto, hay un status quo donde hay un cabildeo permanente en los Estados Unidos que defiende la existencia de esa dictadura brutal. A eso aspira el castrocomunismo. Y eso es lo que hay que luchar para que no ocurra. ¿Cómo ves la administración Biden? Te quito unos minutos más con respecto a su política hacia Cuba. ¿Crees que hay algún cambio? ¿Qué crees tú? ¿Cómo lo evalúas lo que ha sido? Todavía el señor Biden no tiene un año, no ha cumplido un año, lo cumple ahora en 2 semanas frente a la Casa Blanca. ¿Cómo evalúas este primer año de su administración con respecto a la causa cubana? Medularmente, tanto él como su vicepresidente, como gran parte de su gabinete, les encantarían acercarse al castrocomunismo, un Obama 2 en esteroides, pero no lo hacen por pragmatismo político. Saben que el año que viene, en las elecciones a mediados de tiempo, van a enfrentar grandes retos y prefieren posponer lo que vayan a hacer con Cuba comunista, y todo esto que está ocurriendo se les complica a ellos buscar un acercamiento con un régimen que está cometiendo crímenes de lesa humanidad a diario y a la luz del día. Entonces, pues, y si ocurre lo que todos pensamos que va a ocurrir, que van a perder la mayoría en la Cámara Baja, pues quiere decir que en efecto es limitado lo que un gobierno a bases de órdenes ejecutivas puede hacer cuando el Congreso es quien controla los mecanismos de gasto, y simplemente con no autorizar el dinero, pues el presidente puede firmar todo lo que quiera, que no se va a materializar en ningún momento. Pero adicionalmente, fíjate, Julio, el Departamento de Estado anunció hoy la imposición de restricciones de visado a otros 8 funcionarios de Cuba. ¿Qué funcionarios de Cuba vienen para acá? ¿En qué afecta a los funcionarios de Cuba que la administración de Biden le quite la visa para venir a Estados Unidos? ¿Es que acaso ellos vienen para los Estados Unidos? O sea, ¿qué implica para un funcionario de la nomenclatura castrista que le suspendan la visa americana? Explícame, por favor. Pero por supuesto, esto se ha convertido en algo que es como medio un chiste, pero un chiste ofensivo para personas
que piensan un poco solamente, porque ninguna de estas personas está interesada en venir. Acá tienen ya el saqueo que han hecho, entienden bien dónde tienen que meter el dinero. No van a venir acá, pero es la simbología que buscan. Para empezar, como algo mínimo, como algo poco audaz que pudiera hacer esta administración, es facilitar mecanismos de telecomunicación para que el régimen no pueda poner y quitar cuando le da la gana el Internet. Y eso no lo han hecho, a pesar de que exista la tecnología para hacerlo. Y eso es falta de compromiso. Falta de compromiso por un lado, y por otro lado, las amenazas constantes que el castrocomunismo de manera indirecta les envía por medio de tener una estampida de migración, que es algo que siempre han utilizado, y diferentes otras cosas que utilizan con información que tienen sobre personas claves. Entonces, pues, es el arte que han utilizado para preservarse en el poder. Pero realmente, entonces, pues sí, nociones así como que no dejan entrar 5, 6, 7 esbirros, eso es irrelevante. Exacto. Eso no tiene ningún... Eso no es lo que hace falta, Julio Schilling. No, para nada, para nada. Eso es para buscando votos a lo barato. Es como un sistema de botella y creen que las personas son tontas. Exacto. O sea, creen que a estas alturas no se han dado cuenta que eso es un insulto de inteligencia. Exacto. O sea, la noticia de esta hora, amigos oyentes, Estados Unidos sancionó a otros 8 funcionarios de la dictadura cubana por la represión en las protestas del 11 de julio y la sanción es que no darles visado para los Estados Unidos. ¿Qué sanción es esa? Esos sujetos no piensan venir para los Estados Unidos. O sea, ¿en qué los afecta una sanción de este tipo? Por eso es que no hacen más que burlarse, Julio Schilling, de este tipo de decisiones también desde el régimen de La Habana, ¿no? Totalmente, totalmente. Es una falta de respeto y es algo que cada vez que hay una medida de esa, el castrocomunismo dice, ¡qué alivio! Están perdiendo tiempo con esto, porque entienden que eso es lo que va a ocurrir. Gracias, Julio, por acompañarme una vez más en el programa. Un gran abrazo, muchísimas gracias. Qué interesante siempre conversar contigo. Julio Schilling es historiador, el editor de Patria de Martí, lo leen en el American, allí lo pueden leer en inglés y en español, historiador, además una persona totalmente comprometida con el conocimiento, con la historia y con la libertad de Cuba.